La razón número uno para vivir una vida sacrificial, la primera razón clara para servir al Señor es la preeminencia de Jesucristo. La segunda razón la vemos en el versículo 9. Y el texto dice, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. A mí realmente me encanta esta afirmación que está aquí. Pablo está diciendo, déjame decirte, Timoteo, que yo incluso estoy dispuesto a soportar maltrato. Y a tal grado el maltrato que pudiera llegar a ser, ¿qué? Encarcelado. Sufro penalidades. Encarcelado está hablando de un tipo criminal, porque la palabra que ocupa ahí dice a modo de ¿qué? De malhechor. ¿Por qué? ¿Por qué hacer esto? Y Pablo responde, porque sé, escuche bien, que aunque yo llegara a ser encarcelado, a estar preso, la palabra de Dios no puede ser, ¿qué, hermanos? Encarcelada. Estoy dispuesto a arriesgar mi vida. Estoy dispuesto inclusive a llegar hasta ser encarcelado. Pero sí te digo, Timoteo, que eso no importa. Porque aun si me encarcelaran, la palabra de Dios no puede permanecer esclava, presa de los hombres. ¿Sí? Entonces, yo quiero decirles que la palabra o el término presa podría significar cadenas o prisión en el griego. En segunda carta de Pablo, vaya usted al primer capítulo, por favor ahí regrésese en el primer capítulo y vea usted el versículo 16. Me acompaña con su vista, dice el texto, tenga el Señor misericordia de la casa de ¿quién? De Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis, ¿qué dice ahí? De mis cadenas. Entonces yo le dije que esta palabra presa se puede referir a cadenas, a prisión, y es lo que está diciendo. A Onesíforo no se avergonzó de verme en esa condición. ¿Cómo estaba Pablo? Preso, encadenado. Y solamente se encadenan a quienes, hermanos. Bueno, usted dice que a los presos. Actualmente ya en ninguna cárcel hay encadenados, ¿sí? Pues va en contra de los derechos humanos. ¿A quiénes encadenan, hermanos? A los animales. Y si hay otro tipo de personas que son encadenadas, ¿quiénes? Los que tienen un problema mental. Los amarran. ¿Sí los han visto? Se les llama camisa de ¿qué? De fuerza. Porque están trastornados y se lastiman. Ellos o lastiman a quiénes? A otros. Y los animales, como bien dijo. Los animales peligrosos. Y a Pablo lo vio así Onesíforo y dijo, y él no se avergonzó de verme en esa condición. ¿Usted ha visitado lugares que son, que es lamentable estar? Hace poco una hermana nos platicaba, ¿se acuerdan de una hermana que estaba enferma? Y que ella ahí fue para que la atendieran, pero cuando llega uno generalmente al hospital y se da cuenta de los demás, uno dice, pues yo estoy sano, ¿me explico? Porque los otros, en serio, hermanos, a veces vamos a los hospitales y uno se siente, la verdad, muy bien, o más bien le entra a uno la tristeza en el corazón de ver a gente totalmente, híjole, en una condición que da tristeza. ¿Sí me explico? Gente demasiado delgada, con sus brazos, puede ser desde gente muy joven, ¿me explico?
Esa persona nos platicaba que la persona que llegó se había cortado una extremidad de dolor, de pena. Y yo recuerdo las veces que he ido, me quedo con imágenes demasiado tristes. Recuerdo la última vez que acompañé a mi tía y ver a una anciana con su estómago totalmente inflamado, totalmente delgada, pero totalmente hinchada del estómago, con un dolor que ella no soportaba. Y por más que ella gritaba, no podían hacer nada por ella. Ahora, esto es un hospital, pero cuando uno va a una cárcel, no ahora, estoy hablando de una cárcel como lo fue la prisión en la que estuvo Pablo. Usted sabe este tipo de prisión, lo he dicho muchas veces, la prisión mamertina. Eran prisiones que estaban como fosos, como calabozos, sin luz, sin ninguna, no había reglas de salubridad. ¿Me explico? No hay. Cárceles que apestaban a pestilencia, ¿sí? Usted sabe cuando decimos que un lugar no es aseado, un baño público es totalmente deplorable, ¿cierto o no? Imagínense una cárcel donde las personas están encadenadas. Y así estaba Pablo. Pablo estaba en esa prisión en Roma, ese foso apestoso, miserable, en el suelo, como un animal. ¿Y sabe qué esperaba Pablo ahí? Lo único que Pablo esperaba era el momento de su, ¿qué, hermanos? De su muerte, de su ejecución. Con muchos otros ahí. En un ambiente vil, sin ningún tipo de, repito, de atención humana. No había gel antibacterial, no había un poco de agua para limpiarse. Gente apilada en ese foso, viviendo allí como animales, donde seguramente la comida les era aventada, la poca comida que pudieran ellos consumir. Y obviamente viviendo todas las noches, si el día de mañana quizá tuvieran que enfrentar, ¿qué, hermanos? La muerte. ¿Sí? No están esperando otra cosa. Lo que les seguía a ellos era una sola cosa. Cuando fueran por ellos y gritaran su nombre, no era para dejarlos en libertad. Era para ser asesinados, ejecutados. Ahora, si es una cárcel, si es una prisión, si están en esa condición, ¿qué tipo de gente es la que estuviera ahí, hermanos? Los hombres más bondadosos de la sociedad. ¿Sí? Los más educados, los más finos, los más distinguidos, los más limpios, los más bien hablados. ¿Sí, hermanos? No, hermanos. Por eso dice allí que él fue puesto en penal. Sufro, ¿qué, hermanos? Penalidades como ¿qué, hermanos? Como un malhechor. Ahora, sin duda ellos no estaban cómodos. ¿O sí estaban cómodos, hermanos? No. Ni ellos estaban cómodos, ni él estaba cómodo con ellos. Y él dice que el evangelio que él predicó lo llevó al encarcelamiento, a las cadenas, y muy probablemente estaba encadenado. El texto, nuevamente, ¿qué nos dice? En el cual sufro, ¿qué, hermanos? Penalidades. Penalidades se refiere o puede traducirse penalidades como cadenas.
Y esto, hermanos, implica el sentir vergüenza, ya lo dije. Sentir vergüenza por estar en esa condición, encadenado, y sentir vergüenza, escuche, por estar junto a esa clase de ¿qué, hermanos? De personas, en esa condición. ¿A usted no le gusta que de repente le lleguen las visitas, quizá en la mañana, un sábado, ¿no? ¿Por qué, hermano? Pues porque no está usted muy aseado, ¿no? No se ha bañado, no, apenas está con los cabellos todos, ¿verdad? Si de por sí uno no es muy hermoso, pues no aseado, hermanos, pues se ve todavía, como decía mi papá, está en la cruda, ¿qué? En la cruda realidad. Pero imagínense allí, hermano. Ellos estaban en esa condición. Él sentía vergüenza de cómo estaba. Y él se refiere a esa condición de malhechor. La palabra que él ocupa es esa. Encarcelado como un criminal. La palabra malhechor, escuche bien, es un término técnico jurídico. Y cuando digo esto, es que en el griego esta palabra estaba dentro de la jerga, escuche bien, que calificaba la condición jurídica de un ¿qué? De un hombre. ¿Sí? Aquí podríamos llamar, hay condiciones. Indiciado es el que es probable que responsable, que tiene quizá alguna responsabilidad. Pero cuando le llaman de tal manera, él es el delincuente, él es el homicida. ¿Sí me explicó? Ya está ¿qué? Juzgado. Esta palabra era la que ocupaban los jueces en ese tiempo para calificar la condición de un hombre. Y esta palabra se ocupaba para ladrones, se ocupaba para traidores, se ocupaba para asesinos. Y esta palabra es la misma que ocupa el Evangelio de Lucas en el capítulo 23. ¿Usted lo recuerda? ¿Qué hay en el capítulo 23? Está Jesús y al lado de él hay dos, ¿qué, hermanos? Dos malhechores. ¿Lo recuerda? Dos hombres, dos ladrones que estaban muriendo al lado de Jesús. Eran criminales. Realmente eran criminales, no eran inocentes como el Señor Jesús. La corte romana los había juzgado de esa forma. Podríamos decir, ellos eran dignos de ¿qué, hermanos? De muerte. Y aquí Pablo se está autollamando. ¿Cómo se está llamando él? Como malhechor. Pablo fue puesto, escuche bien, en la cárcel. Pero fue puesto en la cárcel no como un criminal, póngame atención, un criminal religioso, no. Él fue puesto en la cárcel y clasificado como cualquier criminal, como un asesino, como un violador, como un ladrón que atentó contra la vida de otros, que lastimó la vida de otros. El hecho de usar la palabra tan fuerte aquí, la palabra griega, hoy no está mi hermana Carmen, pero lo podemos decir, griega para malhechor, si usted la busca, es katergos, en el griego. Y katergos es esta palabra de connotación fuerte, implica vergüenza. No solamente ante la gente, ante la población, sino en el sentido, hermanos, que incluso seguramente implicaba vergüenza ante la propia iglesia. Porque muchos debieron haber cuestionado la integridad de quién, hermanos, de Pablo. Había vergüenza de ser un criminal, pero él usó esta palabra para expresar la manera en que él se sentía. Y escuche lo que voy a decir.
Algunas personas pudieron decir: Pablo, ¿por qué te aferras, te esmeras en seguir predicando? Ya ves lo que te pasó. ¿Dónde estás, Pablo? En prisión. Si tan solo, Pablo, rebajaras, diluyeras el mensaje sin confrontar al mundo. Si predicaras en lugares que no fueran públicos como lo hacías y estuvieras atacando a personas públicas. Si tan solo te callaras y predicaras a las afueras de la ciudad donde no mucha gente pudiera verte y solamente repartieras folletos, quizá muchos ni siquiera se darían cuenta de que fuiste tú. Nadie podría señalarte si tú lo hicieras así, a escondidas, de una forma sutil. Pero mira lo que has hecho, Pablo. Hoy estás en prisión y tu ministerio está destruido. Tu vida está destruida y tu ministerio se ha acabado. Hermano, hay personas que piensan así. Pero Pablo dice: yo puedo estar en la cárcel, ¿no dice eso? He llegado hasta estar en la cárcel, me siento en esta condición, pero, escuche bien, y eso es lo hermoso, pero la palabra de Dios no puede ser, ¿qué, hermanos? Encarcelada, no puede estar aprisionada, presa. Y le digo esto, hermanos, entendamos todos, hermanos, nunca hay una justificación para hacer concesiones. Tenga cuidado. El creyente no puede hacer, ¿qué, hermanos? Concesiones. Bueno, pastor, ¿no más qué? No más tantito. ¿Sí? Pues nada más, solamente una. ¿Sí? Uno no es ninguno, ¿no? Poco a poco, hermanos, muchos de nosotros comenzamos a permitirnos cosas que no deberíamos, ¿qué, hermanos? Permitirnos. Permitimos cosas para nuestros, ¿qué? Para nuestros ojos. Permitimos cosas para nuestros oídos. Permitimos muchas cosas para nuestra boca. Y qué difícil es dominar, ¿qué, hermanos? Somos prontos para, ¿qué, hermanos? Para hablar. Y nos desviamos, hermanos. Y nos deslizamos. Por eso el salmista dice: por poco se deslizaron mis, ¿qué? Mis pies. Porque rápido desviamos nuestra mirada, nuestro corazón. Tengamos cuidado de hacer esto. Nunca hay una justificación para hacer concesiones con el Evangelio, para hacer del Evangelio algo inofensivo. Tenga cuidado. Escuche, el Evangelio siempre es y siempre debe de ser, ¿qué, hermanos? Ofensivo. La palabra de Dios siempre termina, ¿qué, hermanos? Lastimando la vida de un hombre que está en, ¿qué, hermanos? En pecado, de una mujer que está en pecado, de un joven que ha alejado su corazón. El Evangelio siempre es ofensivo. Porque no soporta el pecado. Pero más bien lo que diríamos es al revés. Nuestras vidas de pecado, o la vida de pecado de la humanidad, del hombre, es ofensiva hacia la santidad de ¿quién, hermanos? De Dios. Entonces no hay justificación para hacer concesiones, para rebajar el Evangelio, para decir: hermanos, no pequen, pero bueno, pero pues si hacen poquito, pues hazlo, no te vamos a decir nada.
Está bien que sigas pecando. Te amamos. ¿Sí? No, hermano. No podemos hacerlo, ¿sí? Dios no llamará inocente a quien, hermanos, la culpable. Y entonces quizá, hermanos, rebajando el Evangelio, haciéndolo no tan ofensivo, pues entonces la gente quizá lo va a aceptar. Y entonces de esa manera habrá más gente que pueda venir a la iglesia, que pueda asistir a la iglesia, que pueda ayudar a la iglesia, porque necesitamos tener más hermanos. Entonces voy a dejar de predicar del pecado y vamos a hablar del amor y de que Dios siempre es bueno y que Dios quiere bendecir sus vidas todo el tiempo. Pero no vamos a hablar del pecado porque el pecado lastima cuando se habla del pecado. Porque si lo hacemos, hermanos, entonces ¿de qué sirve predicar el Evangelio? ¿De qué sirve predicar un Evangelio inofensivo? Un Evangelio inofensivo simplemente no es, ¿qué, hermanos? El Evangelio. Señor, gracias te doy por tu palabra y gracias por hablarnos. Padre, yo te pido en primer lugar, perdón por mi vida y por mis pecados. Delante de ti, Padre, yo no puedo esconder nada. Y te pido, Señor, en el nombre de Cristo, Padre, me ayudes a mí y a mis hermanos, porque muchas veces hemos ofendido tu nombre. Padre, por favor, limpia nuestros pecados y ayúdanos a vivir en santidad para ti. Pero, Padre, no nos dejes, no permitas que prediquemos, que hablemos otro evangelio. Tu palabra, Padre, siempre termina reflejando lo que somos, diciéndonos la condición en la que estamos, señalando y demostrando bajo qué condición y bajo la forma en la que estamos viviendo. Y no podemos esconder nuestros pecados, no podemos esconder de ti nuestras palabras, nuestros pensamientos. Tú los conoces todos, Padre. Te pido perdón y te pido, Padre, que nos ayudes a vivir en santidad y a nunca disminuir, o a diluir, o a rebajar el Evangelio verdadero. Señor, Pablo estuvo dispuesto a enfrentar penalidades y aún llegar hasta la cárcel, Padre, pero pudo reconocer que aunque él estuviera preso, tu palabra, el poder de tu palabra, nunca sería presa. Te alabo y te bendigo, Señor.